Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast. Más que un podcast de historia, un podcast de drama. Humano y hilarante también. Les hablo yo, Sebastián, de los estudios virtuales de Radio Camascuá. Y conmigo está la otra tortuga de este programa, porque la gente no sabe, la tortulia viene de las tortugas. Yo soy una tortuga y Diego, mi amigo, es otra tortuga. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Seba, bien. Quiero decirle a toda la gente que eso no es cierto, pero no importa, porque viste cómo es el tema de la historia, funciona con todo el tema de la creación de mitos, viste, y el tema de lo que era así, después lo contamos de otra forma y lo cambiamos, y nos ponemos de acuerdo que es una mentira de la cual todos me acuerdo que es verdad. Hoy vamos a Y ya hablar de está, este entonces tema. cambiemos nuestra historia y digamos que le pusimos así el programa porque queríamos representar dos tortugas. Y punto. Exactamente. No éramos dos tortugas, en realidad somos tres tortugas, y ¿Mm? siempre lo fuimos, porque con nosotros está Alexis, virtualmente desde los estudios Radio Camacuá. ¿Cómo estás, Alexis? En los Hola, ¿qué controles. tal? ¿Cómo están? Bien. Y ahora nosotros también tenemos hoy invitado especial. Invitado porque continuamos la serie de Garibaldi. Tenemos a Guido. ¿Cómo estás, Guido? Buenos días. ¿Todo Desde bien? la gente que nos puede ver en YouTube, porque somos un podcast Evox Original, nos pueden escuchar solo y solo en Evox, que es nuestra plataforma favorita, tanto para comentarios como para escuchar, porque te deja regular perfectamente la velocidad que quieres acelerar un podcast. Y eso a puedo Seba le escuchar gusta mucho. 1.1, 1.2, Mm. solo regulo y me encanta eso. Porque, perdóname, Seba tiene tanto hambre de vida que escucha todo a 1.5. Todo. No importa qué. Él ve el Casi informativo y le parece una cagada, porque no lo puede poner en 1.5. Esa es la vida de no Seba. sé, Dale. Guido, si tú escuchás cosas más rápidas. Yo sí. Por lo menos 1.3. Por lo menos. Así puedes escuchar más cosas. En Yo menos te voy a tiempo. decir, videos de YouTube de juegos, de cosas, viste, que me interesa ver. A veces lo veo a 2 de velocidad, 1.75. Si me interesa lo que dicen, 1.5. Y cuando tengo mucho interés, 1.25. Podcast y cosas que me pueden interesar, que hablen en otro idioma, lo puedo escuchar capaz en uno. Y hay Sí, capaz cosas que que no lo sí. subo mucho. Por ejemplo, los podcasts de terror, cuando escucho Noviembre Nocturno, no lo pongo porque pierde parte de la gracia. Hay mucha cosa en lo temporal. Así que no me ofendo si nos pasan en 1.25 de velocidad este podcast, para nada. Y ahora Pero retomamos. Seba, ¿Sí? ¿sabés qué pueden escuchar en otras plataformas? Si quieren. Eh, el cisne más negro. El Cisne Más Negro, nuestro nuevo podcast que es sobre la miseria en el corazón humano. El Cisne Más Negro trata de temas extremadamente interesantes para todos los que estamos en preocuparnos mucho por el estado actual de la humanidad, porque vamos y vemos las peores cosas y no pensamos soluciones, porque nosotros no tenemos soluciones, tenemos problemas. ¿Viste esa frase que dice, no me traigas problemas, tráeme soluciones, como que traer un problema no fuera valioso? Yo creo que traer un problema es valioso. Yo creo que más valiosa es la solución, es verdad. Sí. Pero si no tengo la solución, yo creo que el problema no está mal tampoco. Para cada solución un problema. Porque para cada solución, one solution per problem. Bueno, así que básicamente eso. Seba, ¿de qué vamos a estar hablando en el Cine Más Negro prontamente? O ya estamos hablando en realidad. Ya estaríamos hablando, vamos a seguir con los temas de actualidad y de oscuridad y vamos a ver estafas en el mundo cripto. Wow, criptomonedas, qué interesante, qué interesante. Bueno, pero hoy no es el tema del día, Todo lo ¿verdad, malo de Seba? eso, no lo bueno. Hoy no es el tema del día, ¿verdad, Seba? ¿Cuál es el No. tema del día hoy, Seba? Hoy el tema del día es reescribiendo nuestra historia. ¿Por qué la calle Garibaldi corta a Montecaseros? ¿Por qué la calle Garibaldi resulta que corta un montón de calles como General Flores y se llevaban tan mal? Y 8 de octubre. Sí, y 8 de octubre. Que esa, no recuerdo por qué. Porque 8 de octubre es el final de la Guerra Grande. Ah, 8 de octubre de 1851. En realidad no es el final de la Guerra Grande, sino el final del sitio de Montevideo. Claro. La Guerra Grande termina en la batalla de Montecasero en 1852. que también corta Garibaldi. Que también corta Garibaldi. ¿Cómo me gusta tener a alguien que sabe de verdad en este programa, no como nosotros? Sí, sí, sí. Pero ya hay un Y montón de no que cosas pusieron no los sé, nombres de como las calles al criptomonedas. azar en distintos sectores. Está bueno. Y sí, no, aparte es muy divertido. Pero si no lo pensás, no te das cuenta. Así que son todos temas de la. ¿Sabes? Perdón. Vamos a empezar ahora con el programa. Les quería decir que en Río, la parte linda, hay una parte de Río muy linda cerca del lago, tienen todos nombres, también todas las calles de. Hay un General Flores, hay Venancio Flores, todas son también de la Guerra Grande. Ellos le dicen, porque ellos la tienen separadas distintas, tienen como la guerra de Paraguay, la guerra de Uruguay, las tienen en distintos, y son todos, también tienen esos mismos nombres, se repiten muchos nombres de las calles. Así que en un momento Bueno, pasa también tienen esa idea de vamos a ponerle a un barrio todos nombres de temáticos, y sale el barrio así. muchos colorados de esa época estuvieron en Brasil por una u otra cuestión. Rivera estuvo exiliado muchas veces,
sea, Y le tuvo tocó 2 un veces. nombre en la calle del Río también. Y Andrés Rivera, Lama. amigo de los brasileros. Y bueno, Perdón, es lo que acabo de decir, voy a ir preso. está bien. Perdón. Era más o menos amigo de los brasileños, depende de en qué época lo mires. Fue más o menos amigo, sobre todo fue muy amigo de Lecor en la época de la Cisplatina. Pero en esta época era más bien como, bueno, justo estaba ahí porque acá lo habían exiliado por pasarse un poquito de rosca. Pero Qué en otro figura momento. controversial Rivera que no vamos a tocar con un palo, ¿verdad? Capaz que algún día podemos hablar de Rivera, de Bueno. Flores. A mí me gustan mucho, pero mi favorito es Nicolás Herrera. Una persona que supo ser de todos los bandos y salir airoso todas las veces. A eso me encantan esos personajes. Me encantan. Bueno, ¿arrancamos entonces? Bueno, un poquito para rememorar dónde habíamos quedado el capítulo anterior. Habíamos quedado ahí, a principios de 1843, con el sitio de Montevideo ya hacía unos meses establecido. Recordemos que la ciudad de Montevideo fue sitiada el 16 de febrero de 1843, con Garibaldi siendo parte de las fuerzas navales de Montevideo, habiendo tenido expediciones con éxito muy poco importante, más bien con derrotas, por decirlo de la manera mucho más simple, ¿no? Y tenemos acá, bueno, en el contexto del sitio, entonces, como en 1 de abril de 1843, la formación de lo que fue, bueno, la Legión Italiana, ¿no? Que, si recordamos, había sido formada sobre todo a partir de la voluntad reunida de varios inmigrantes italianos en Montevideo, muchos de los cuales formaban parte de la joven Italia, de la que hablamos la otra vez, que era esa como secta o sociedad secreta republicana, fundada por Giuseppe Mazzini, y hablamos de que su nombre era similar al de un restaurante italiano que De pizza podía y haber, pasta. claro, de pizza y pasta, en las calles de Montevideo. Y también la importancia de lo que tenía la política anti-extranjera de Oribe, ¿no? Para nuclear a la mayoría de los extranjeros, que en Montevideo eran aproximadamente una tercera parte de la población, y para formar esta cuestión más que tiene que ver con, bueno, grupos armados de voluntarios que no siempre tenían experiencia militar, eh, para apoyar el bando que creían que era más representativo de sus intereses, digamos. Pero por ahí estamos con donde habíamos quedado la otra vez. No sé si Seba o Diego quieren recordar algo del capítulo anterior que les parece que quedó como colgado, o si no, ya seguimos. Yo iba a decir que los extranjeros estaban defendiendo ahí Montevideo porque al otro bando se le había ocurrido nacionalizarle todas las tierras. Una cosa así, si está, la única chance de salvarte de eso era estar con ellos. O sea, te dijeron, o estás con nosotros o no te queda nada. Y dijimos, no, me voy con el otro bando. Perfectamente. Ojo con el ultimátum. Nunca hay un ultimátum que los puede complicar. Sí, Tipo, o aceptan esto o renuncio. Ok, no lo aceptamos y tenés que irte y renunciar. Nunca te comprometas a algo. Ojo con el ultimátum. Diego, No, ¿algo? nada, Bueno, podemos ir adelante. Entonces, bueno, estamos acá, ¿no? Con la Legión Italiana, que se formó en los primeros días de abril de 1843. Y en un principio, bueno, contaba entre sus filas con aproximadamente 400 hombres, ¿no? Un número que fue en aumento paulatinamente, conforme avanzaban los meses y los años posteriormente, y en general agrupó hombres de los más diversos orígenes de la península italiana, ¿no? Muchos de los cuales sí eran como allegados al círculo de la joven Italia en Montevideo, y de donde salían la mayoría de los jefes y oficiales de la legión, ¿no? Podemos decir, con alguna comilla, que la mayoría de los jefes y oficiales de la Legión Italiana en Montevideo eran partidarios de la joven Italia, ¿no? De todos modos, y sería un error pensar en cosas que son todas homogéneas, y a pesar del fuente contenido ideológico que sí tenía la Legión Italiana,
el elemento de subsistencia que significaba el ejército y las legiones era muy importante a la hora de que una persona decidiera enrolarse, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en general los voluntarios, porque recordemos que las legiones se formaban con voluntarios, ¿no? Los voluntarios o los milicianos eran, por un lado, eximidos del pago de impuestos que podían tener los extranjeros residentes en Montevideo, ¿no? Y recordemos en esa clave que la gran mayoría de los inmigrantes que había en Montevideo no eran exiliados políticos como Garibaldi, sino que eran migrantes económicos, ¿no? Entonces, Era gente pobre. claro. Y muchos de los cuales, bueno, habían desarrollado cierta actividad comercial o cierta actividad que tenía que ver con el artesanado, y el que no tuvieran que pagar impuestos por sus talleres o por sus casas de compra y venta, era muy importante, ¿no? Y por otro lado, ¿Tanto como para entrar a una legión o habría una ventaja? Porque yo no dejo mi trabajo para entrar a un ejército que me pueden matar. O el ejército, como estaban en Montevideo en el sitio, era relativamente fácil. Yo podía mantener mi negocio y como estaba en una ciudad sitiada, era medio que lo mismo, pertenecer o no a la milicia. y tarde o temprano ibas a o sea, hay diferentes factores. Tarde o Yo prefiero temprano, pagar impuestos, pero toda la vida. hoy preferís pagar impuestos. Yo creo que en ese momento también hay como una sensación de época que tiene que ver con lo que significaba la guerra. Vos imaginate que desde 1810 hasta 1852 hay prácticamente 6 años sin guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces la guerra se vivía diferente, la guerra era parte de la vida cotidiana, el ejército era un elemento político muy importante. eh, la, la integración de legiones extranjeras tenía mucho que ver con la identidad, con el núcleo de personas que tenían un origen más o menos similar al tuyo. Eh, y el hecho de estar en una ciudad sitiada en medio de una guerra, no debería haber, debería no, estamos seguros que lo hizo, que hizo que la actividad comercial y la actividad de compra y venta y la actividad económica bajara muchísimo a los elementos esenciales. Entonces, una persona que es dueña de un taller de artesanía o una persona que es dueña de una casa de trato, no te imagines que tenía una vida muy diferente a un soldado, Claro. desde el punto de vista económico. No, no había Eh, ventaja. Sí, claro, porque estaban años en guerra. claro, no eran como que vos podés hoy en día, si se quiere, diferenciar a una clase propietaria de una clase obrera, por No, ejemplo. además también hay otro tema. Si estás asediado, o sea, la guerra te golpea la puerta. No, o sea, no sé, no hay mucho para dónde ir. Yo qué sé, digo, ¿no? O Y sea, aparte, la, la guerra en Montevideo, sí, sí, era más bien, no, tranqui, no quiero decir tranqui porque no era tranqui porque era una guerra, no, pero pero ya vimos que era un asedio que duró 9 años. era, claro, un asedio en segunda, todo Claro, el era el rato. asedio de la C, ni de la B. Claro, Es la- tenía momentos de mucha intensidad, Mm, pero periodos larguísimos de muy poca intensidad. mm. Y eso el ser humano lo sobrelleva mucho mejor. Está súper estudiado, que el ser humano puede manejarte de repente en el año, no sé, 1 o 2 semanas de mucho estrés, combate, porquería, acoso, lo lleva razonablemente bien que si es, no sé, de 6 meses todos los días. Lo lleva muchísimo mejor, lo pilotea muchísimo mejor. Y me gustó mucho lo que dijiste de que lo que era el equivalente hoy a la Casa de Asturias, por ejemplo, que van y se juntan los asturianos ahí y comen comida asturiana, eran las legiones en esa época. En lugar de tener la Casa de Asturias, hacían la legión asturiana y bueno, se juntaban ahí a jugar a los dados, yo qué sé, no sé Y qué bueno, hacían. Me sí, gustó eso, que y, era un elemento de aglutinamiento de ese tipo de gente, me y es gustó. muy importante también lo que va a hacer la Legión para que, como vamos a ver dentro de unos minutos, y como en realidad es una cosa que yo la voy a tratar acá, pero que no voy a profundizar demasiado, que es como una teoría historiográfica muy, muy importante que está viendo últimamente, que tiene que ver con la importancia de la Legión italiana y de otras legiones italianas en otras partes de Europa para la posterior lucha por la reunificación de Italia, Mm, que se va a dar en los años posteriores. Que ya hablamos de eso al principio del episodio anterior, ¿no? ujú, Bueno, entonces, ¿no? Estamos con que la Legión Italiana, en gran parte, sus jefes oficiales son miembros de la Joven Italia.
muchos de los voluntarios o legionarios o soldados son parte también, pero muchos de ellos tienen que ver con los beneficios económicos o el elemento de subsistencia que podía significar la legión para ellos. No olvidemos también que estar en la legión significaba tener ropa y que el Estado, bueno, el gobierno de Montevideo les aseguraba la ración diaria para ellos como y para sus familias. Entonces también el elemento de subsistencia va a ser muy importante a la hora de decidir integrar una legión o no. Y la ración diaria se les otorgaba a las familias incluso cuando un legionario moría. Entonces también como que tenía ese elemento que es muy importante. Entonces, en ningún momento hay que decir todos los legionarios italianos eran de la joven Italia. O todos los legionarios italianos eran masones. O todos los legionarios italianos eran garibaldinos. Aunque después vamos a ver que muchos sí lo eran. Entonces, está como para poner grises sobre la trama, ¿no? Y bueno, tenemos formada la legión italiana. Y con cerca de 400 hombres en un principio, bueno, y a medida que van pasando los meses, y a pesar de ciertos problemas iniciales que tiene de respecto a la disciplina, la legión se transformó con el tiempo en una tropa disciplinada, con buenos uniformes. El hecho del contacto con Melchor Pacheco Lloves hacía que la legión italiana fuera como prioridad a la hora de repartir telas para hacer nuevos uniformes, por ejemplo. Estaba como siempre bien considerada, por decirlo de una manera. Y acá tenemos la figura de un actor que no había aparecido hasta ahora, que es la de Francisco Anzani, otra persona que tiene calle en Montevideo, otro exiliado político italiano, que fue quizá el mayor exponente de la legión, ¿no? O sea, si bien Garibaldi llegó rápidamente a ser capitán de la legión, fue también capitán de la Fuerza Marítima, ¿no? De la que en ese momento, de forma paralela casi a la creación de la Legión Italiana, las fuerzas navales de Montevideo pasan a llamarse, bueno, la Escuadrilla Nacional. Y Garibaldi también es capitán de la Escuadrilla Nacional, ¿no? Entonces, volviendo así, como un personaje anfibio, usando palabras Era el marín de la época. Claro, no, pero era anfibio en el sentido de que era capitán de la Legión Italiana y capitán de la Escuadrilla Nacional, ¿no? Y esa idea de anfibio no es mía ni nada por el estilo, sino que la usa Alejandro Dumas, el mismo de los Tres Mosqueteros, cuando escribe, porque si bien hay varias memorias de Garibaldi, como las más famosas, por decirlo de alguna manera, son unas que recopila y comenta Alejandro Dumas. No se olviden que Alejandro Dumas era un gran defensor de la causa de Montevideo, al punto de que él era también amigo de Melchor Pacheco Lloves, y él fue Alejandro Dumas fue el creador de la frase aquella de Montevideo, la nueva Troya. Exacto. Porque para De promocionar... hecho, perdón, el libro se llama así. De hecho, tiene un libro por que eso, se llama así. por eso. La idea fue de Melchor Pacheco, lo mandaron en un momento de penurias económicas de la ciudad, lo mandaron a Francia a conseguir apoyo militar o económico. Y sucedió que, bueno, en uno de esos encuentros se encontró, bueno, o con Alejandro Dumas o con una de las personas allegadas a Alejandro Dumas. Eso no lo podemos saber nunca, pero bueno, démosle el crédito a Melchor Pacheco y digamos que se encontró con Alejandro Dumas y le hizo tanta propaganda que para contribuir a la causa Alejandro Dumas escribió este libro para juntar dinero, ¿no? Entonces, Alejandro Dumas en este libro le da muchísimos flores a Garibaldi y entre otras cosas habla de que es como un personaje anfibio, ¿no? Es un libro que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Creo. Creo que la única versión que vi yo está en la Biblioteca Nacional. Por eso, no es tan fácil de conseguir ese libro. No sé si estará en Gutenberg.org de repente, porque a esta altura ya debería estar libre de derechos, pero yo lo he buscado un par de veces y mucha suerte. Sí, no es un libro tan fácil de conseguir. Las memorias de Garibaldi, las que compila Dumas, sí están en internet muy fácil de conseguir. Pero yo, la única vez que vi el libro ese, lo vi en la Biblioteca Nacional. Sí, no es fácil de conseguir. Yo lo vi en una librería de Tres Cruces una vez. ¿Mirá? Pero, sí.
pero, o sea, de la terminal, no te estoy hablando no te estoy hablando de una librería perdida de un librero, no, el shopping, Sí, sí, sí. pero nunca más lo vi. Mirá, Una ¿pero una edición de edición bolsillo. nueva? Sí, de bolsillo. Mirá, Mm. Es chiquito el libro, no es muy grande. no. Pero nunca más. Y uno pensaría, dado que es de Alejandro Dumas, que se debería poder conseguir, pero. Panfleto. Bueno, te dice que Alejandro Dumas capaz que no era tan bueno apoyando una causa, por ejemplo, como Bono. Les hubiera servido más conseguir un Bono, ¿no? Alguna estrella de esas que te apoyan, hubiera tenido más repercusión el libro, se contraía alguna edición. Y sí. Mirá cuando consiguieron los de We Are the World. Esa canción sigue sonando en todos lados. ¿Cómo hago Hay la, mejores ayudas. la de Live Aid? El muchacho de Live Aid, ¿cómo se Bueno, llamaba? les tiro una buena noticia. Lo estoy viendo en Kindle. 0,99. Ya Voy está. a pagar $1 por. 54 páginas. Es cortito. Que es un panfleto, que Sí, puede haber claro. escrito. Lo que le Imagínate contó el la otro, base de ese libro. Tenés un tipo que se llama Melchor Pacheco que te está comiendo toda la oreja durante una cena y decís, te escribo el libro. Te voy a escribir el libro ese pedorro. Obviamente Y dice, está, Dumas, ya obviamente está en inglés, ¿no? Pero bueno, está, yo qué sé. la lengua nativa de Dumas. Nada como leer. Claro, porque yo Nada como creo. leer en el idioma Claro, original. yo creo que hay que leer el idioma original. Por eso lo voy a leer en inglés. Aparte me lo imagino, Mencho Pacheco, así. Toda la noche, Toda la sí, noche. sí, al lado de Alejandro Dumas diciéndole, no sabés de dónde vengo, qué buenísimo, no sé qué. Y ahí Esto es viene la el nueva tema de plata. Troya. Cuando le pidió O plata, sea, dijo, ¿por qué no te escribo un libro? Te doy Alejandro, con trabajo. Pago con Alejandro, trabajo. pensá, la Ilíada, pensá, Troya, fue un exitazo. Vos podés sacar Troya 2. ¿Entendés? La O sea, venganza de Troya. pensá que dentro de 2000 años la gente va a hablar de Troya 2. Y tipo, está, claro, eso es un. No sé quién es Aquiles, ¿no? Pero bueno, eso es una venta Aquiles muy, puede ser muy difícil de resistir. pero claro, porque estaban del Héctor es lado de afuera. Garibaldi. ¿Quién es? Héctor es Garibaldi. No sé, claro, del lado Héctor es afuera. Joaquín Suárez. Es Joaquín Suárez. Tenés que poner. No sé quién es Aquiles, alguien del lado de afuera. No sé. Puede ser como Oribe. Oribe. Bueno, No, Oribe o podría ser algún segundón de Oribe, Servando Gómez, por ejemplo. bueno, O Lucas Moreno, para seguir hablando de calles de calles, de esas que no sabemos por qué se llaman así. Bueno. Calle de la Blanqueada. Bueno, continuemos, Guido. Me encantó esta pequeña digresión literaria que hicimos. Pregunta, sí, ahora que cortamos hablamos de calle La Blanqueada. ¿La Blanqueada tiene ese nombre por algún proceso, algo de esta época también? No lo sé. Esto No, porque capaz había la batalla de La Blanqueada en esa época. agárrenlo con muchas pinzas lo que voy a decir. Por ahí escuché una vez que era porque en un momento había muchas casas blancas. Pero No, porque capaz como estaba cerca, capaz que el gobierno, sé que estaba en Cerrito, que estaba por ahí por la unión del gobierno en paralelo, capaz que, bueno, ahí pasó algo. Pero la verdad que no lo sabría decir. Si yo estuviera dispuesto a inventar, diría, no, fue por la gran crisis, el gran accidente de la fábrica de agua Jane en 1915, cuando explotaron los tanques de agua Jane, inundaron toda esa parte de la ciudad Eso es muy y toda la histórico. ropa quedó blanca. Y Las entonces, calles. bueno, claro. Sí, sí. Yo, si estuviera dispuesto a inventar, tiraría eso. Es toda una cuestión de tranquilamente. poner cara de serio y decir. Y las poner cara de cosas. serio, claro, y decir, claro, la gran crisis, como que en Chicago, la gran inundación de Melaza, que no sé si fue en Chicago, no me acuerdo dónde fue, digo, Su claro. nombre, Fue así, pero, a ver, dale. según el Boston fue geógrafo mallorquín radicado en Uruguay a finales del siglo XIX, Orestes Araujo, se deriva de la existencia de una casa de comercio pintada de color blanco en el inicio del poblamiento de la zona. Lo que dijo Wikipedia. Guido. Lo que dijo Guido. Ya está. No, más cerca estuve, pero yo dije que había muchas casas blancas. Sí. Bueno, pero fuiste el que le pegó más. Bueno, Yo inventé que había es sido un porque había inicio. reventado un tanque de agua acá. Y Sebastián dijo por una batalla. O sea, el que estuvo más cerca fuiste vos. Sí, Bueno, perfecto, continuemos. Bueno, estábamos hablando entonces de que Garibaldi fue un importante capitán de la Legión Italiana, pero no solamente, sino también tuvo mucho que ver con la recién fundada también Escuadrilla Nacional, que eran las fuerzas marítimas de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y este aspecto anfibio de Garibaldi se extendió también a la Legión, que la Legión va a ser como la única legión extranjera que va a salir de Montevideo en expedición. Sobre todo se va a hacer muy fuerte durante la llamada campaña del Uruguay, que se llama así porque tenía como eje el río Uruguay, que se desarrolló entre agosto de 1845 y julio de 1846. Básicamente, lo que hicieron fue aprovechar el avance de la escuadra anglo-francesa,
que empezó a intervenir oficialmente alrededor de julio de 1845, e hicieron como una avanzadilla tomando varias ciudades del litoral, empezando por Colonia del Sacramento, pasando por la zona de lo que hoy es Villa Soriano, pero en ese momento se llamaba Santo Domingo Soriano, la zona de las islas de enfrente a Villa Soriano, cruzaron a Gualeguaychú y también tomaron Gualeguaychú, y cruzaron a Salto y tomaron Salto. Básicamente la campaña del Uruguay fue como el gran avance del bando de la defensa de Montevideo, y que rápidamente, sobre todo luego de que en abril de 1846 Rivera vuelva de uno de sus tantos exilios y quisiera atacar también ciudades como Paysandú y Mercedes, y hiciera que sus fuerzas se vieran debilitadas ante la división de frentes de batalla. eh, Rápidamente, a partir de julio de 1846, el bando de Montevideo empieza a perder esas posiciones, pero Garibaldi y la Legión Italiana fueron muy fuertes para, bueno, ganar esas posiciones en primer lugar, ¿no? Y hablando un poco más como de la cultura, si se quiere, de la Legión Italiana, podemos hablar de que, si bien la Legión era como profundamente democrática y que tenía como un gobierno de comisión o colegiado, para utilizar un término ballista, y estaba dirigido por varias personas, que todas tenían como igual voto, igual voz, dependía en gran medida de Garibaldi, como su figura más pública, más carismática y más aglutinadora. Y sobre todo esa palabra es la que nos interesa aquí, que es aglutinadora. Y volviendo a Lucy Rial, que era la historiadora que hablábamos al final del episodio pasado, ella dice, y bueno, incito, ¿no? Garibaldi es descrito por un lado como fuerte y físicamente imponente, ¿no? Lleva ropas extravagantes y tiene abundante vello facial y mechones sueltos, ojos penetrantes, de color indeterminado, quizá marrón claro, pero a menudo se dice que son azules, y un cuerpo robusto y atlético. Pero por el otro lado, su aporte es elegante y sereno. Y cierro cita, ¿no? Garibaldi identificó a los legionarios a un nivel moral primero y militar después, o sea, de cara a la guerra, ¿no? Y con la ayuda de Anzani, que era como su gran lugarteniente, y de el periodismo y la acción como a través de la palabra escrita que hacía Giovanni Battista Cuneo. Recordemos de Giovanni Battista Cuneo como otro de los inmigrantes italianos que estaban en Montevideo desde hacía varios años. Bueno, lograron identificarse y identificar el resto de los legionarios y de los italianos residentes en Montevideo con esa idea, bueno, de italianidad. Y transformaron a la Legión Italiana de Montevideo como un poderoso símbolo de orgullo y pertenencia nacional, y de una nacionalidad que quizá hasta ese momento no existía, porque recuerden cuando empezamos el episodio anterior que hablamos de que Italia estaba dividido todavía, no había una Italia como ahora. Y lo que buscaban hacer los partidarios de la Joven Italia era lograr este tipo de cosas, generar un sentimiento de pertenencia tan grande que los llevara a luchar por la unificación posteriormente en Italia, ¿no? Por su parte, Garibaldi también se ganó la fama de ser una persona desinteresada, económicamente o materialmente, en tanto se negó públicamente a la mayoría de los ascensos y de las recompensas que le ofrecieron, ¿no? Fue conocido sobre todo por sus amigos y simpatizantes, y es un elemento que también buscan resaltar siempre esos historiadores, bueno, esos investigadores o esos escritores de principios del siglo XX que hacen como esas obras apologéticas de Garibaldi. Buscan resaltar mucho que es bueno, que él era como austero y muy pobre, y que solamente le importaba la causa de la civilización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido hay cosas que no se pueden negar. Bueno, o sea, las penurias que pasó, económicas y materiales que pasó la Garibaldi y su familia en Montevideo, son innegables, ¿no? Incluso dice que desde que habían llegado a la ciudad, vivían en un cuarto de una casa, que todavía existe la casa, que está en la calle 25 de Mayo de la Ciudad Vieja, y que actualmente es la llamada Casa Garibaldi del Museo Histórico Nacional, Uh-huh. pero él vivía en un cuarto de esa casa, junto con su esposa, Anita Ribeiro, y con sus hijos, ¿no?
que para ese momento ya tenía, no tenía solo su primer hijo, Menotti, que era el del que habíamos hablado, sino que tenía al menos 2 más, ¿no? Y en ese sentido, las autoridades montevideanas, sobre todo su amigo Pacheco Lloves, se movieron en varias ocasiones para auxiliar a la familia de Garibaldi, ¿no? Y a la de los legionarios, pero siempre tuvieron una posición de humildad y de austeridad. En ese sentido, a mí me encanta una anécdota que está repetida en todos los libros sobre Garibaldi, que es una vez que, no me acuerdo exactamente si era Pacheco Lloves o otro gobernante o otro participante del gobierno de Montevideo fueron a hablar con Garibaldi a su casa y se encontraron que no tenía velas. O sea que tuvieron que hablar a lo oscuro porque no tenía velas. Entonces, Pacheco Lloves dice que hizo una colecta y juntó algo así como 100 pesos, del momento que era un montón de plata. Sí. Y que Garibaldi compró las velas y le devolvió el resto de los 100 pesos porque él solo necesitaba las velas, ¿no? Y después también hay muchos momentos, por ejemplo, cuando la Legión Italiana gana algunas batallas en esa campaña del Uruguay que mencionaba hoy, sobre todo cuando toma Salto, que el gobierno de Montevideo les ofrece dinero. Rivera en un momento también les ofrece donarle tierras que eran parte de él. Y en todo momento ellos se niegan a ese tipo de regalos, ¿no? Y basándose primero en que el honor, por decirlo de alguna manera, esto es lo que dice en los documentos oficiales, ¿no? El honor de la Legión Italiana pasaba por contribuir a la causa de Montevideo, por contribuir a la causa de la civilización contra el yugo opresor de los salvajes unitarios, federales, perdón, de los salvajes federales rosistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, es como que también ese tipo de actitudes austeras y humildes son utilizadas por, bueno, la gente que lo busca, los investigadores posteriores, ¿no? Que lo buscaron como... hicieron obras más que nada apologéticas sobre la figura, o sea, hablando de Garibaldi como el héroe de 2 mundos o cosas por el estilo. Hablan de que, bueno, que Garibaldi, a través de ese tipo de actitudes, se puede ver que él no era un mercenario, que no era un pirata, y que sino era una persona que tenía un idealismo republicano cosmopolita, que peleaba por la causa republicana de la humanidad universal, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la Legión, bueno, los legionarios eran conocidos por usar las camisas rojas, uniforme que luego fue tomado por los garibaldinos en Italia, ¿no? Y esto es ¿se acuerdan del libro de Richard Boone? De aquel que le pedí y que me lo mandó por correo. Sí. Bueno, él me contó que el Nottingham Forest, sacan el cuadro Nottingham Forest. No. Nottingham Forest es un cuadro de fútbol de Inglaterra. Pensé que era un cuadro, literalmente un cuadro, una pintura de... No, la vi. Un cuadro de fútbol de Inglaterra que jugó contra Nacional la final del mundo del 82, me parece, que lleva la camisa roja por Garibaldi. Mirá. Y es más, como la barra brava de ese cuadro se llama como los garibaldinos, o una cosa por el estilo. Mirá. Ajá. Sí, y él también me dijo que tenía como la teoría de que varios cuadros de Inglaterra que tienen camiseta roja era como por la influencia de Garibaldi. Pero eso ya entra en el terreno de la especulación. Bueno, los legionarios utilizaban estas camisas rojas y llevaban una bandera de seda negra con un Vesubio en erupción pintado en el medio. Tengo una pregunta antes de que sigas. ¿Y Sí. algún motivo en especial de por qué usaban las camisas rojas? Probablemente sería ¿Por porque la era camisa colorada? ¿O estaba ya instalada? ¿O por alguna otra razón? Porque mi había tela teoría, roja, tiene que ver con que era la tela que había. Pero La tela que había. no tengo demasiada... En general suele ser la explicación. Digo, es súper razonable. Pero No tengo demasiado fundamento. Pero más allá de eso, bueno, utilizaban las camisas rojas y llevaban una bandera negra de seda que con un volcán Vesubio en erupción pintado en el medio. Que decía que esa era el Vesubio en erupción demostraba la llama siempre viva de los italianos contra la tiranía, ¿no? Guarda que no te agarres muy cerca. Sí. Si vivís en Pompeya, está divina la llama de la libertad del Vesubio. Hermosa. Bueno, a la vez, desde Europa, Mazzini, el jefe de la joven Italia, perdón, se dedicaba a hacer propaganda de las hazañas de Garibaldi y la Legión,
Sobre todo a partir de todas las victorias que obtuvieron en la campaña del Uruguay, ¿no? Que recordemos también que la campaña del Uruguay fue coronada por una batalla muy importante llamada la Batalla de San Antonio, que es, San Antonio es un arroyo en las inmediaciones de la ciudad de Salto, batalla que fue el 8 de febrero de 1846. Y lo interesante es esto, que si bien no ganaron la batalla, porque la batalla no tiene una victoria propiamente dicha por parte de ninguno de los dos bandos, San Antonio, esta batalla le valió a Garibaldi muchos reconocimientos por parte de las autoridades montevideanas, muchos de los cuales también rechazó, como veníamos diciendo antes, pero como, por ejemplo, no sé, se le dieron medallas a los legionarios, se les dio la posición de honor a la hora de pasar revista o a la hora de desfilar el ejército por la ciudad de Montevideo. Y lo que sucedió en realidad fue que a nivel social y político, la batalla de San Antonio significó como una especie de salto a la fama de Garibaldi, ¿no? Y no solamente a nivel rioplatense. Incluso se publicó un número especial de un periódico que editaba Giovanni Battista Cuneo, que se llamaba Il Legionario Italiano, ¿no? Que estaba este número dedicado enteramente al heroísmo de Garibaldi y sus hombres, y que incluía cartas de los participantes a sus familias, poemas, todos los decretos de condecoraciones que había dado el gobierno de Montevideo. Y desde Europa, Mazzini, por su parte, se dedicaba también a expandir todas estas muestras de heroísmo de los italianos por América, también como buscando un apoyo para volver a iniciar la causa de la joven Italia de una manera mucho más activa, ¿no? Básicamente lo que implicó la batalla de San Antonio, que por eso digo que no hubo como una victoria clara, fue una batalla entre las tropas que estaban en Salto en ese momento, que eran básicamente la Legión Italiana y algunas tropas de apoyo francesas e inglesas y algunas orientales, aunque en muy menor proporción. Hablemos, no sé, quizás de unas 300 personas, contra una tropa de Servando Gómez, que era uno de los principales oficiales de Oribe, de alrededor de 1.500 personas. Y la batalla se dio en las inmediaciones de ese arroyo, cuando las tropas de Garibaldi salieron a hacer un reconocimiento y se encontraron por sorpresa con las de Servando Gómez. Y lo que lograron al final fue que una retirada tan heroica que se vio como una victoria. Hicieron a la tropa de Servando Gómez, la hicieron casi que reducirse a la mitad, cuando las tropas que defendían la ciudad de Salto, o sea, los Garibaldi y compañía, recibieron muy pocas bajas. Fue una retirada que tardó aproximadamente 24 horas y que resultó que si bien no ganaron, lograron mantener la ciudad de Salto por más de un año posteriormente. Entonces, bueno, es como vista como una gran victoria moral. Y que si ustedes ven los partes de Servando Gómez, dicen que ganaron ellos. O sea, que ganó Servando Gómez, porque los otros se retiraron. Sí, claro, quedó en control del territorio, pero bueno, si perdió la mitad de la gente, yo no diría que es una... O sea, es una victoria pírrica en el mejor de los casos, ¿no? Exactamente. Por eso también yo tiendo a darle crédito a la versión de Montevideo de que terminaron ganando ellos. Es como una victoria, no sé, moral, digámoslo de alguna manera. Y bueno, posteriormente, quizá el último gran combate significativo de la Legión Italiana va a ser la batalla del Daimán, del 20 de mayo de 1846, sobre el río Daimán, ahí también cerca de Montevideo. Y posteriormente de esto se entró como en uno de los tantos periodos de tregua que tuvo la Guerra Grande. Y la mala situación que se estaba atravesando en Salto, no tenían como mucho sustento, ¿no? Llevaron a Garibaldi y a sus hombres a volver a Montevideo, ¿no? Paralelamente también muere una de sus hijas, Rosa, que era muy pequeña, y también eso como potenció los malos ratos que ya pasaba su familia, ¿no? Recordemos que vivían en un cuarto, que eran muy pobres, que casi sin velas, y que se le había muerto una hija ahora, ¿no? Y estaban, bueno, entonces empezaron
mayo, junio del 46 empiezan a volver desde Salto a Montevideo. Hasta acá tenemos como una cara de la situación, ¿no? Pero como... ¿Te puedo hacer una pregunta muy corta antes Sí. de que continúes con el siguiente pasaje? Pero te voy a plantear un desafío, porque quiero que respondas rápido. O sea, no quiero que nos metamos en un agujero de conejo con esta pregunta que te voy a hacer. Bien. Entonces, en un tuit, una respuesta, solo como para hacer una idea a la gente. ¿A qué se parece el combate en tierra en este lugar, en esta época? ¿Entendés la pregunta? Al malón. O sea, Al entrevero. nada de infantería de línea, nada de cuadros formados disparándose prolija y elegantemente unos contra otros, nada de caballería en los flancos bien organizada. O sea, ¿a qué se parece? Porque a la gente, sobre todo a los oyentes de Europa, les va a interesar un montón. Como una mezcla de eso que vos relatás con el entrevero total. Hace así y donde se encuentren, es eso. O sea, como una pelea en el barro, mano contra mano a mano, pero mucha gente. O sea, lo más parecido a las batallas de las películas, que no se parecen a las batallas de la vida real. ¿Viste cuando se chocan ahí, corazón valiente, están todos peleando todos contra todos? Y no, en la vida real esto no. O sea, sí, está bien, si estás en el fragor es así, pero no es así que se gana. O sea, las películas nunca representan muy bien eso, y está bien, porque ellos tienen que ir a por lo vistoso. Se parece más a las películas que a una batalla de esas prolijas entre comillas grandes, ¿no? Porque nunca es prolijo, pero una de esas batallas que uno tiene de principio del siglo XIX, no, es mucho más anárquico. Es mucho más anárquico, mucho más de acá. Está bien, perfecto, dale, seguí adelante. Por eso, hasta acá todo muy lindo. Garibaldi, una figura muy carismática, que tiene muchas victorias militares en su momento, y sobre todo también que tiene como un momento en el que su situación económica y su situación familiar lo empiezan a hacer descender anímicamente, etcétera, ¿no? Pero como contracara de todo esto que estamos relatando, tanto Garibaldi como la Legión fueron objetos de serias críticas, ¿no? Sobre todo luego de 1846. Como que en 1846, con la batalla de San Antonio y la toma de Salto, llegaron como a su pico y posteriormente solo les quedó descender, ¿no? Así como también con el resto de las legiones extranjeras, pero incluso un poco más con la Legión Italiana, esta fue muy popular entre los montevideanos en un momento y posteriormente muy popular. Porque a partir como eso te digo, a partir del 46, 47, de la mano también con que la guerra haya entrado en un estado de stand-by por varios meses, no solamente se empezó a ver a los extranjeros como consumidores de recursos cada vez más necesarios, causando también, por ejemplo, la suba de precios, sino también, sobre todo desde el ámbito político, empezaron a existir recelos con algunos posicionamientos políticos, sobre todo de Garibaldi, ¿no? Y también durante la campaña del Uruguay, Garibaldi se hizo muy rápidamente con la enemistad de la cúpula de la escuadra anglo-francesa, ¿no? A partir de ser como insubordinado y difícil de controlar, según decían algunos informes de los cónsules ingleses a sus superiores. Los diplomáticos a cargo de las operaciones en Montevideo eran el William Gore Owsley, un británico como victoriano, enviado por el ministro del Foreign Office, Lord Aberdeen, un personaje que me encanta su nombre también, Lord Aberdeen, que estuvo entre 1841 y 1846 en Montevideo. Le dio nombre a la vaca, a mí me mata la ranciedad de los nombres. A William Gore Owsley, británico enviado por el ministro del Foreign Office, Lord Aberdeen. No puede más de rancio ese nombre. Oh. Hermoso. Y bueno, y el varón Anton de Faudier, de Faudis, no sé cómo se explica, cómo se pronuncia en francés, perdón. Bueno, enviado por Luis Felipe I, el último de los Borbones. Bueno, cada uno con sus propios intereses. Ambos países accedieron a apoyar
militarmente el bando de Montevideo, ¿no? Aunque de forma extraoficial ya lo hacían desde hacía varios años, ¿no? Y sobre todo Francia. Entonces, bueno, la escuadrilla nacional, durante la campaña del Uruguay, que estaba al mando de Garibaldi, recordemos, uno de sus trabajos fue hacer escolta de la escuadra anglo-francesa, sobre todo que en muchos casos su trabajo era como el de conseguirle recursos a la escuadra anglo-francesa, ¿no? Por su parte, la escuadra le suministraba protección y auxilio mecánico, que corría por parte o a expensas del servicio secreto británico, pero muy pronto se notó que Garibaldi no iba a ser amigo de ellos solamente por eso. Y Richard Bourne, en ese sentido, dice que quedó en evidencia muy rápidamente que el apoyo económico y logístico de la escuadra anglo-francesa no iba a comprar la cooperación ciega de Garibaldi, ¿no? El objetivo principal de la Royal Navy en estas tierras era, bueno, salvaguardar, como habíamos hablado el otro día, ¿no? Siempre que se pueda la libre navegación comercial en el Río de la Plata, ¿no? Sobre todo porque era la llave para los ríos internos y para llegar hasta lugares como Asunción, por ejemplo, ¿no? Mientras que el gobierno de Montevideo, por el otro lado, buscaba también con esta campaña del Uruguay hacerse como con el numerario para costear la guerra, ¿no? Y una de las principales actividades para ello era la práctica del viejo y querido corso, ¿no? Y se había planteado, incluso desde el gobierno de Montevideo, darle a Garibaldi una patente de corso para que, a medida que fuera avanzando por el río Uruguay, pudiese capturar naves con diferentes cargamentos y enviarlas a Montevideo con recursos, ¿no? Pero bueno, rápidamente, tanto el enviado británico como el enviado francés rechazaron esta propuesta, pero esto no impidió claramente a Garibaldi hacer alguna que otra incursión media rapidita, ¿no? Y si bien la mayoría de las embarcaciones que terminó capturando Garibaldi eran pequeñas, pudo en varias ocasiones tomar buenos botines, buenas cargas como botín, ¿no? Y por una cuestión de probabilidades, si se quiere, no tardó mucho en cruzarse con embarcaciones de bandera inglesa. Claro. Y por consiguiente, tener problemas con los queridos amigos de la Royal Navy, ¿no? Ujú. Que estaban ahí con los naves porque eran los que iban avanzando por el río. Claramente. O sea, ellos ya tenían permiso para meterse, te había Sí. dicho, en el 45, podían actuar en el río y tal. Mantenían el funcionamiento, claro. No le causa ninguna gracia que venga este pirata italiano, este corsario italiano. Para mí lo peor de todo es que no les causa gracia que no les haga caso. Claro. Y me gusta que ellos vengan y que venga Garibaldi del otro lado robando barcos. Es literalmente un corso a contramano, ¿no? Sí, exactamente. y hay una cosa que es muy divertida acá, que empieza a pasar, que es que las versiones que tenemos empiezan a cambiar según lo que se mire. Claro. Así, por ejemplo, Garibaldi en sus memorias, siempre él rescata y usa una palabra que usa él, que es civilidad de sus hombres, ¿no? Frente a la actitud salvaje de los ingleses y franceses. Claro. Mientras que los ingleses y franceses hacen lo suyo a través de quejas diplomáticas o a través de la prensa acerca de Garibaldi y la Legión Italiana. Así, por ejemplo, hay un diario francés que se llama Presse, PRESSE. Prensa, un nombre muy prensa. original. Le Muy rompió en la cabeza, sí. El Decía, diario. decía, el único nombre menos original, el diario. Dale. Decía, por ejemplo, que durante la toma de Colonia de Sacramento, una de las primeras paradas de la campaña del Uruguay, había habido una especie de fuego amigo por parte de Garibaldi para con la escuadra anglo-francesa, a la vez que decía que los italianos eran unos saqueadores, que no tenían respeto por la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, para el mismo caso, Garibaldi, a través de un informe a sus superiores, avisaba que el pueblo estaba totalmente a salvo y que él había robado un par de embarcaciones solamente con el fin de contribuir al sustento del proyecto político de Montevideo. Toda esta... Quiero hacer un comentario que hacíamos un tema de problemas, no soluciones.
Fíjate qué buena carta de Garibaldi, porque él no trajo un problema, no, parece que el piratería dispara, él trajo una solución. Dijo, Claramente. puede ser que esté pasando esto, pero yo estoy manteniendo el sustento político de este proyecto que tenemos en común. Trajo una solución. Muy bien Exactamente. la comunicación al superior. Garibaldi es un señor de la comunicación. Claro. O Hay un su hombre que trae secretario. soluciones, no problemas. No Exactamente. trajo un problema acá, uy, me peleé con los franceses. Trajo una solución. Conseguí sustento. Sí, claramente. Y bueno, y toda esta mezcla de situaciones y miradas contradictorias no se restringió solamente al periodo que ocupó la llamada campaña del Uruguay, ¿no? Y sobre todo tuvo un importante impulso cuando Garibaldi llegó de nuevo a Montevideo, alrededor de septiembre de 1846. Recordemos que ellos se habían ido del Salto en mayo-junio de 1846. Al punto de que lo hizo merecedor de varios motes o apodos de corsario y pirata, ¿no? Cosas que ya se estaba haciendo, por ejemplo, desde el bando rosista, ¿no? Por ejemplo, en la prensa rosista se le acusaba desde hace muchos años de aventurero cruel y codicioso, o de bandido, o directamente de pirata italiano, y como buenos rosistas siempre estaba la calificación de salvaje unitario, ¿no? Y decía, por ejemplo, un periódico que era, y cito, un salvaje unitario sediento de oro y sangre, y cierro cita, ¿no? Y cosas por el estilo. Lo que por otro lado se contrastaba con la pobreza que tenía y sus constantes rechazos a regalos y a ascensos, y solamente que se quedaba con la plata necesaria para las velas, ¿no? Ujú. Pero bueno, este Y tipo de devolvía el historia. vuelto. Y devolvió el vuelto. Y te daba la factura hasta la última moneda. Sabelo. A mí me encanta esto porque también es como que la historia está llena de contradicciones de este tipo y no siempre es necesario resolverla, No. porque es lo divertido. Y él, como decía, el leitmotiv de este podcast es como que le da el adjetivo hilarante al drama humano. Sí, sí. Porque además, eh, pretender coherencia todo el tiempo es imposible. Los seres humanos somos contradictorios. Porque un día te levantaste atravesado y hiciste algo que no tenía nada que ver con lo que hacías todos los días. O te levantaste de buen humor y también. Así que nada, es lo lindo de todo esto. Es lo lindo. Un día estás devolviendo el cambio de las velas y otro día estás Te lo pirateando quedaste. un barco. Te lo quedaste. Tan fácil en el mismo año. Un día estás tomando una ciudad y el otro día estás retrocediendo de la Entonces, ciudad. pretender la coherencia es como un ideal que hemos exagerado porque, bueno, somos hijos del iluminismo y creemos que nos encanta creer que somos totalmente racionales y nos encanta pensar que somos totalmente coherentes. Y en realidad no es así. Que es lo lindo también de rescatar los grises. Que es lo lindo también de ver cómo algunas antiguas narrativas que eran o blancas o negras, hoy en día se muestran muy grises solamente con hacerle diferentes preguntas a la misma fuente. Y vos sabés qué es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí. Esos personajes grises que decís, Sí. ¿qué hago con este tipo? ¿Viste? ¿Qué hago con este tipo? ¿Viste? Yo qué sé. Totalmente. Y bueno, nada, eso. Bueno, estamos entonces en esta situación en donde también Garibaldi, aunque era muy popular entre la población civil, y especialmente también en el campo, se volvió gradualmente muy impopular entre los sectores altos o entre los sectores dirigentes de la sociedad montevideana, sobre todo por sus delitos marítimos, por llamarlos de alguna manera, y por su negativa general a obedecer órdenes directas, ¿no? Algunos líderes militares veían también a Garibaldi como un ser sospechoso por el hecho de ser extranjero y tener mucho poder, y por eso presentarse como una amenaza frente a la independencia uruguaya. Por ejemplo, hay un militar que se llama Tomás de Iriarte, era un argentino unitario exiliado en Montevideo que odia a Garibaldi. Y sus memorias son hermosas porque cada vez que puede le da palo a Garibaldi. Y de la mano con lo anterior también está enemistad con los franceses y los británicos, que se hizo cada vez más evidente, al punto de que los informes diplomáticos hablan muchísimo de Garibaldi. Los informes diplomáticos británicos y franceses a los directores de relaciones exteriores de cada uno de los imperios, ¿no? A esto se le sumaron cada vez también ciertos problemas que tenía con el Brasil, ¿no? Que con quien Garibaldi, a pesar de que había recibido el indulto del imperio, no tenía buena relación desde el hecho de que había participado de los revolucionarios riberandenses, ¿no? Y había tenido sobre todo un par de encuentros con algunos diplomáticos brasileños en Montevideo al principio. Por ejemplo, hay un cuento que yo lo dejé de lado porque había que sacar
cosas por tema de tiempo, con un encargado de negocios brasileño que se llama Mr. Regis, que Garibaldi lo va a buscar a la casa para invitarlo a pelear en un Ah, momento. bueno. Pero que después, bueno, intercedió Pacheco y Oves y se arreglaron las cosas pacíficamente. Ujú. Bueno, volviendo, ¿no? Entonces, a mediados del 47, en 1847, para echarle más leña al fuego, Garibaldi fue nombrado para auxiliar el bloqueo anglo-francés a Buenos Aires, ¿no? Recordemos que en ese momento la ciudad de Buenos Aires estaba bloqueada por la escuadra. Ujú. Pero en realidad lo que él estaba haciendo era capturar barcos por la zona cercana a Colonia y sobre todo también la primera parte del río Uruguay, o sea, donde hoy es Soriano, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y en realidad también eso produjo ciertos encontronazos con los británicos al punto de que los informantes empiezan a elevar quejas directamente hacia Londres. Ujú. Ya no solo hacia Montevideo, sino directamente hacia Londres, ¿no? Y por ejemplo, hay un asistente de cónsul en Montevideo que se llama Martin Hood, Ujú. que ciertas fuentes lo posicionan también como amigo de Oribe desde Montevideo. Se mostraba siempre frustrado por la poca acción del gobierno montevideano en torno a los intereses británicos, a la vez que dice que el encargado, Owsley, William Gore Ujú. Owsley, era cada vez más amigo de Garibaldi. Y, y sobre todo la esposa de Owsley era como muy fanática de Garibaldi, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso queda ahí y nunca más lo leí en ningún otro lado, pero me resultó muy, muy interesante y una punta que después no fue desarrollada por nadie. Y también Martin Hood se queja de que la continuidad del bloqueo de Buenos Aires no tenía sentido y que era necesario terminar la guerra y Ujú. llegar a un acuerdo con Rosas y levantar el bloqueo, por lo menos terminar la participación de Inglaterra en la guerra. Lo que sucede también es que para mediados de ese año 47, la situación estratégica cambia muchísimo a partir del fracaso de determinadas negociaciones de paz que se estaban llevando bilateralmente, ¿no? Con una misión que es conocida como la misión Howden-Wasilewski, Ujú. que las misiones durante la Guerra Grande hay varias, y lo que llevan es los apellidos de los enviados. Diplomático. Ujú. Entonces, uno era Howden y otro era Wasilewski, ¿no? Howden, que era británico, había sido enviado para negociar la paz con Rosas, y ordenó que en julio del 47 se levantase el bloqueo. O sea, la misión había fracasado, pero igual iban a levantar el bloqueo, ¿no? Porque ya como no tenía sentido seguir participando en esa guerra. Entonces, esta actitud fue copiada al poco tiempo por Francia, y esto dejó seriamente comprometida la seguridad de Montevideo. Claro. O sea, porque vieron que la cosa no avanzaba y dijeron, bueno, tal, vamos a dejar de intervenir. Y se fueron, porque la guerra de última no era de ellos. Ujú. Y entonces la ciudad sitiada no solo perdía el gran sustento marítimo que tenía, que era lo que le daba el sustento de comer, era lo que le daba de comer tener el río de la Plata libre, Ujú. eh, de la mano con eso, la ciudad ya no estaba atravesando un buen momento, dado que tenía muchísimos problemas políticos. Ustedes imagínense, todos los años de sitio habían llevado a que, por ejemplo, Rivera fuera exiliado varias veces, cada vez había más propaganda cruzada, y sobre todo empieza como una época a partir del 47 en la que se vuelve cada vez más proclive una posición de negociar la paz con Oribe directamente, Ujú. ¿no? Entonces como que, bueno, empieza a salir, si bien es una posición un poco vieja, por ejemplo, Pivel Devoto, un historiador uruguayo muy nacionalista, dice, por ejemplo, que hay que buscar una salida oriental a la guerra. Ujú. ¿No? Y en medio de todo este quilombo, Garibaldi fue ascendido por el grupo de sus amigos, por decirlo de alguna manera, sobre todo por Melchor Pacheco y Oves, fue ascendido a ser comandante de todas las fuerzas de Montevideo. Si se quiere, como un intento de elevar la moral a través del nombramiento de
de una especie de héroe de guerra, ¿no? Claro. Que era Garibaldi para ese momento, ¿no? Lo cierto es que solamente que Garibaldi duró 15 días en el cargo. Del 25 de junio al 7 de julio de 1847. Discúlpame, Seba, estoy seguro que estás pensando lo mismo que yo. Que hubo directores técnicos que duraron menos. Que hubo presidentes argentinos que duraron Ah, menos. no. Pero es el tema uruguayo, sí. Y hubo, capaz que hubo directores técnicos que duraron menos también. Y ¿no? me suena muy a traemos un director técnico, va a ser Pasarela, fantástico. Juan Entra Ramón cada Carrasco. 7 días, ¿Cuánto, ve las cuánto cosas duró y- Juan Ramón sí, pero Carrasco? como no jugó nunca, tiene eso. Es como el que traes, llega y dice, uy, esto hay que hacer esto, no, y te vas. Porque habría que ver también la razón por la cual lo sacan enseguida. O se va enseguida. Bueno, que Guido nos lo cuente. Seguí adelante, por favor. Fue forzado a renunciar. Pasa eso es muy de política interna. Muy de política interna. Según las fuentes de la época, o sea, los documentos, Garibaldi, ni bien entró, intentó cambiar la organización de las tropas de la ciudad y cambió algunos jefes de división, sobre todo algunos que no eran tan amigos tuyos, y los puso otros que sí eran amigos de él, como por ejemplo Lorenzo Valle, fue una persona que ascendió mucho gracias a Garibaldi, ¿no? Y según el cronista Isidoro de María, todo este, no sé, envión de Garibaldi por cambiar las bases del ejército fue contrariada desde un principio, ¿no? Y antes de esos 15 días volvió a restablecerse la antigua organización. En la misma línea hay una carta de Anita Ribeiro a su madre que dice que Garibaldi se encontró con una ola de hostilidad a causa de su empecinamiento, por decirlo de alguna manera, por seguir con la guerra. E incluso menciona que en agosto de 1847, y recordemos que él había dejado su puesto en julio, se descubrió como algo así como un atentado contra su vida que fue frustrado, ¿no? Pero en esa carta Anita no dice más nada que eso, entonces tampoco sabemos qué tipo de atentado fue. Por su parte, también estaba muy mal visto por los locales tener un extranjero en un puesto tan alto, ¿no? Y más uno como Garibaldi, que tenía tanta mala prensa entre los británicos y los franceses. Y los partidarios del llamado grupo de Rivera, que Rivera para este momento estaba exiliado nuevamente. La tercera vez en el año. No en el año, pero él había estado exiliado desde el 45 hasta y volvió en abril del 46, y a mediados del 46 se lo exiliaron de vuelta. Y ya después no va a La volver. segunda vez en el año. La segunda vez, ponele la segunda vez en 18 meses. Y bueno, y el principal defensor de Rivera era Venancio Flores, ¿no? Y Garibaldi, bueno, entonces era como muy mal visto por todo este grupo. Y también este grupo se veía también como muy proclive a esta paz oriental, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que la causa por la cual Rivera había sido exiliado la segunda vez era porque fue a intentar hablar con Oribe directamente él. Bien. Entonces, la cuestión es que por ejemplo, en este contexto hay una anécdota que quizás es un poco lateral, pero tiene que ver con esta idea de que el grupo de Rivera estaba tan enemistado con Garibaldi. Por ejemplo, hay en el 47, hay Flores, que hasta ese momento era como algo así como segundo jefe de las fuerzas de Montevideo, digámoslo así, renunció a su puesto porque su honor había sido herido a causa de la intervención extranjera, decía él, ¿no? ¿Qué era esta intervención extranjera? Entre otras cosas, lo que hace en su carta es dejar ver que su renuncia era un claro objetivo del grupo de Garibaldi, ¿no? Y a eso él llama la intervención extranjera, no al hecho de que estuvieran los ingleses y los franceses, sino a este tipo de extranjeros, ¿no? Que sobre todo era un grupo de extranjeros que eran los más proclives a seguir con la guerra. Porque Garibaldi en este contexto es uno de los grandes elementos que quieren seguir con la guerra, frente al cansancio generalizado, por decirlo de alguna manera, del resto de los orientales. Bueno, este conjunto de situaciones se mezclaron con las noticias que llegaban de Italia, de que, por ejemplo, el nuevo Papa Pío IX daría amnistía a los exiliados revolucionarios, ¿no?
y que el rey Carlo Alberto de Piamonte, el mismo que había exiliado a Garibaldi, había iniciado una campaña de liberación italiana, por llamar de alguna manera, contra la casa Habsburgo. de los Habsburgos, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, el hecho de que ya no era muy querido por la cúpula montevideana, le estaban haciendo un poco la vida imposible. Y por el otro lado, que la situación de Italia se mostraba cada vez más proclive a ciertos intereses que podía llegar a tener políticos, ¿no? Y administrativos que podía llegar a tener la joven Italia. El 15 de abril de 1848, Garibaldi, seguido por 73 legionarios, algunos italianos, pero otros orientales, parten de Montevideo hacia Italia a bordo de la embarcación Speranza, ¿no? Qué nombre adecuado. Y según uno de los legionarios italianos, pero que en realidad era oriental, llamado Ventura Rodríguez, su nombre es Ventura, él dice y abro cita, aunque solía decir que su patria era el mundo, o que él era hijo del mundo, Garibaldi no dejaba de sentir como italiano y de mirar las cosas con exaltada parcialidad. Cierro cita. No, como decir que, bueno, en la que pudo, Garibaldi se fue. Y al irse, Garibaldi era todavía una figura muy controversial, ¿no? Atacado y defendido en la prensa. Fue incluso electo para la Asamblea de Notables de Montevideo, a la vez que recibía amenazas de muerte, ¿no? Su partida, de hecho, fue como retrasada también por varios incidentes, porque hay un par de eventos en los que los legionarios, por ejemplo, se amotinan por no tener carne, a fines del 47, principio del 48, hay mucho problema entre legionarios españoles, legionarios franceses y legionarios italianos entre ellos. Y también que por problemas económicos, porque tuvieron que hacer toda una empresa de juntar como una rifa, por decirlo de una manera, para poder pagar los pasajes de todos los que se iban a ir a Italia. Como la Garibaldi, rifa de arquitectura que hacemos claro, acá en Uruguay. El comienzo de la rifa para mandar gente de viaje. Exactamente. Garibaldi fue entonces una figura muy controversial al momento de irse. No fue que era o muy odiado o muy querido, eran las dos cosas a la vez. Dividía. Era claramente. Entonces, y él, entonces, bueno, parte el 15 de abril de 1848 junto con estas personas para convertirse en lo que posteriormente se convirtió. Y como reflexión final, me parece, porque ya como nuestra idea era llegar hasta aquí, hasta que Garibaldi parte de Era Garibaldi en el Río de la Plata, lo dice el Exactamente. título, ¿no? O sea, ya está, termina acá porque es Garibaldi en el Río de la Plata, ya se fue del Río de la Plata, así que listo. Me parece interesante citar, o sea, en modo de cita, dejar como dos fragmentos de Lucy Real, ¿no? Y los voy a tratar de leer uno atrás de otro. Y son como un poco extensos, pero tampoco son una grosería, ¿no? Y bueno, el primero dice, y abro cita, muchos de los elementos del personaje público de Garibaldi que iban a cautivar a los europeos en 1848 y 1849, por ejemplo, su fuerza física, su larga cabellera y su barba, su poncho y sus ropas de colores vivos, así como sus demostraciones de equitación, sujetos atrevidos y sus modales excéntricos, se forjaron claramente durante sus años en Sudamérica. Cierro cita. Y la segunda dice así, abro. Sudamérica fue crucial para Garibaldi en un sentido más práctico aún, ya que fue en Río Grande y Uruguay donde aprendió a luchar. El tipo de batallas que libró en Sudamérica, al mando de hombres sin formación y con diferentes capacidades, luchando contra un enemigo superior en número y recursos, confiando en la movilidad y en la sorpresa para obtener ventaja, resultaron muy valiosas a su regreso a Italia, al igual que su recién adquirida habilidad para montar a caballo. Tal vez lo más notable de todo es que Garibaldi parece haber descubierto en sí mismo, en esta época, las cualidades de un líder de hombres inspirador y con talento. Y cierro cita. Y hasta aquí creo que es un buen lugar para avanzar. Bueno, espectacular. Espectacular, la verdad, me encantó. Guido, la verdad que impresionante, te agradezco muchísimo.
Porque yo por lo menos quedé súper contento con estos 2 episodios que nos trajiste. Yo lo otro que pienso es, claro, 1848. Qué año mágico. ¿Qué año? ¿Cómo no irse? ¿Cómo no Claramente. irse? ¿Cómo quedarse? Era Europa, le habían sacado la tapa así, habían saltado toditos para afuera. Qué año mágico. Y qué año que se pudieron haber adelantado muchos procesos, se pudo haber logrado mucho y después al final. se aguantó todo 60 años más. Y por lo menos 60. Sí, por lo menos. Pero bueno, nada, qué interesante todo esto. Mira, bueno, ahí apareció Archie en las cámaras. Seba, algo que quieras comentar. Antes Me gustó de que mucho Guido porque pase es las el fuentes. primer programa que hacemos de Uruguay, así que gracias por... Solo nos llevó 226 programas. Solamente. Seba, te estás cortando, así que... El gato lo está Sí, el gato te censurando. muteó, no sé, así que no importa. Estratégicamente apareció en el momento... Convenientemente te vamos a ignorar para seguir de largo y no tener que hacer un corte. Seba está diciendo que está buenísimo. No que tengan lo hiciste, gatos. y que le encantó Esa el es la programa de conclusión. Uruguay, le encantó todo buenísimo. Te está diciendo que sos un capo. Ya, Básicamente muchas Seba gracias. dijo todo eso. Muchas ¿Está? gracias. Perfecto. Yo sé porque Chat, después de tantos años de trabajar con Sí. Seba, yo sé lo que él está pensando. Entonces, Claramente. estoy seguro que dijo todo eso. Guido, ¿nos contás las fuentes, por favor? Exactamente. Las fuentes son básicamente las mismas que la vez pasada. Más rápido, entonces, capaz Repasamos mencionar rápidamente. nomás. Sobre todo 3 como grupos de textos, ¿no? Están como los textos más antiguos y más celebratorios de Garibaldi. Por ejemplo, Setembrino Pereda, Garibaldi en Uruguay, y Carlos Rama, Garibaldi y el Uruguay. Libros de primera mitad del siglo XX, que se dedican sobre todo a hacer como una linealidad de los hechos y a interpretar de forma muy amigable a nuestro querido Garibaldi, titulándolo de Héroe de dos Mundos, por ejemplo. Después hay un libro que es de fines de los 90, un artículo que es de David McLean, que es, que llaman Garibaldi in Uruguay, a Reputation Reconsidered, que lo que hace es revisar la fama de Garibaldi, por decirlo de una manera, a la luz de los documentos de Inglaterra, que fue sobre todo mi fuente principal para hablar de estos problemas de Inglaterra, de las fuerzas inglesas y británicas para con Garibaldi. Después, como siempre, mi amigo Richard Bourne, Garibaldi in South America, y nuestra amiga Lucy Real, Garibaldi Invention of a Hero. De vuelta a un libro que se consigue muy fácil en internet para Kindle. Y también se consigue en las librerías gratuitas del internet, se consigue muy fácil. Así que, y personalmente es el libro que recomiendo. Muy bien. Después usé también alguna crónica, como la de Isidoro de María, Alejandro Dumas, que es el que compila las memorias de Garibaldi, y esa última cita de el amigo Ventura Rodríguez. Perfecto. Bueno, muy bien. Seba, ¿volviste? No volviste. Perfecto, no importa. Bueno, Guido, muchas gracias. Por favor. Y sin más, entonces, Alexis, ¿te parece que nos podemos ir a una pausa, tal vez? Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Y volvemos de la pausa con... ¡Rumbo a la cancha! Porque Sebastián sigue sin sonido. Sí. Perfecto. Bueno, hoy lo vamos a hacer nosotros tres con Guido y con Alexis, rumbo a la cancha, porque Sebastián sigue luchando con el audio. Vos hablá cada tanto, Seba, a ver si entra tu voz y ahí te metemos de vuelta en el programa. O sea, ¿está? si querés Tranqui. probá a volver a entrar y Tranqui, capaz que te pero arranque. tranqui, nosotros podemos seguir igual, no hay problema, porque esto es así, yo estoy acostumbrado a estas cosas. Esto es radio, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado. Producción en Andá. vivo. Sí, claro, es todo en vivo, claro, yo estoy acostumbrado a caminar así por la cornisa. Bueno, les cuento que el tema que estamos escuchando de Rumbo a la Cancha es una versión de Espiral por nuestro amigo Canirasta, que le agradecemos mucho, y el tema de La Tortulia es una versión de Caravan que hizo el Gran Quelonio. Pueden acceder a la obra del Gran Quelonio por Bandcamp, bandcamp.com. Bueno, les voy a contar rápidamente, Alexis, Guido, les voy a contar dónde nos puede encontrar la gente. Los puede encontrar, por ejemplo, en Radio Camacuá, radiocamacuá.ui. Ahí pueden encontrar un acceso a Ahora todos sí, estos ahora sí, Sebastián. Sebastián. ¿Cómo estás, No Sebastián? fue salir y volver a entrar.
Magia. Fue salir y volver a entrar. Bueno, bienvenido, Seba. Bueno, eso, decía que nos pueden encontrar en Radio Camacua y también nos pueden mandar un mail. Mails recibimos en tortillapodcast@gmail.com. También les podemos contar que si entran a nuestro sitio web, que es tortillapodcast.wordpress.com, ahí pueden encontrar un link a un montón de cosas que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, nuestras camisetas. Pueden comprar nuestras camisetas que están disponibles en Redbubble, y comprándolas adquieren una camiseta fantástica, pero colaboran con el trabajo de Caravantes, que ya saben, nos hace ilustraciones maravillosas, que no llegó a hacer ilustración para los programas de Guido, entiendo, porque lo agarró el verano. Vieron cómo es Europa, verano, cuando nosotros estamos acá congelándonos, julio, para allá es verano, así que nada, no tenemos ilustración, pero vamos a tener de otras. Tendré que venir de vuelta. Tendrás que venir de vuelta con otro tema, exactamente. Guido. Una cosa quería agregar. Dale, Alexis, sí. La Tortulia tiene correo físico, en realidad. O sea, hemos recibido correo y tenemos trancado un correo. Por culpa de la pandemia. Por culpa de la pandemia hay un correo que está acá en Radio Camacua. Sí, físico, no lo hemos abierto. Y yo no lo puedo abrir por cuestiones legales. Es violación yo no puedo de abrir, correspondencia. Es violación de correspondencia. Se hace eso, pero sí, se recibe cada tanto correo físico. ¿Sí? ¿A dónde pueden mandar el correo físico, Alexis? Camacua 575, código postal, no me acuerdo cuál es. Somos Cacho de la Cruz, boludo. Estamos pasando Riqueta, Conti y Riqueta. Eso estoy seguro. Es Camacua 575 entre Reconquista y no me acuerdo cuál es la otra. Montevideo, Ciudad Vieja. Creo que es 11.000 el código postal. Fantástico. En la página de la radio está, en radiocamacua.uy. Bueno, está. ahí Alexis ya les dijo, si nos quieren mandar cartas, que no las vamos a abrir. No las vamos a abrir hasta que pase la pandemia. No manden chupetes o cosas tipo, como era como el tratón que le mandaban el chupete. Y, claro, la mamadera. Claro, sí, pañales. No, eso no. Ahí está. Claro. Manden cartas. Bueno, perfecto. También pueden, si están afines a ver la obra de Caravantes, que colabora con nosotros, pueden seguirlo a través de La Ilustrulia, que es el proyecto donde subimos todas las cosas que él hace. Lo pueden seguir en Pinterest, donde somos Tortulia Podcast, o en Instagram, que también somos Tortulia Podcast. Y bueno, básicamente eso. Todos esos links están todos en nuestra web. Después, ¿dónde más nos pueden encontrar? En Facebook, somos Tortulia Podcast también. Nos pueden seguir en YouTube, que también buscan Tortulia Podcast. Estamos. No se olviden de dar a la campanita de like y subscribe. No se olviden de dejar comentarios, por favor, es muy importante, porque nos ayuda con el algoritmo, con el engagement. Nos ayuda y trepamos como nadie. Nadie trepa. De militares de Montevideo. Eso, ahí está, perfecto, me gustó. Perfecto. También nos pueden encontrar en Evox, por supuesto, que es nuestra casa principal, dado que somos Evox Originals. Nos pueden encontrar también en Twitter, que somos @tortillapodcast, y también me pueden encontrar a mí, me pueden encontrar en mi Patreon, patreon.com/notiren, y también twitch.tv/notiren. Estamos haciendo muchas cosas por Twitch muy interesantes. Estamos haciendo charlas con podcasters. Estamos juntando grandes luminarias del mundo del podcasting y estamos dando charlas sobre podcasting muy reveladoras, donde se cuenta mucha cosa muy interesante. Y muy pronto vamos a tener un gran invitado, pero no lo quiero spoilear, así que igual no sé si es muy... Capaz que lo podría recontra spoilear porque vamos a estar muy cerca de la fecha, pero capaz que sale después. Tenemos el problema de que esto está siendo grabado en el pasado, entonces es muy difícil saber. No así, un gran invitado que no es Sebastián, que ya sabemos que si aparece Sebastián es porque se cayó un gran Exacto. invitado. Sí, se cayó un invitado. Sebastián dijo que es el plan Z, exactamente. Sebastián dijo que es el plan Z. Cuando se caiga el invitado y aparezco yo, es invitado sorpresa, es porque el otro, se agarró COVID. Exactamente. Por eso porque lo declaró Seba, no es cosa mía, eso fue un invento de Seba. Bueno, y entonces no tenemos nada más para romper la cancha, con lo cual me gustaría que Guido, si tiene ganas de contarnos algo, Guido, si querés contarnos algo, no sé, te dejamos el espacio. No, más que contar, agradecer por el espacio y esperando que volver en algún futuro. Pero otros temas como la independencia que habíamos hablado hoy, o otros temas que tienen que ver con el siglo XX, el siglo XIX, siglo XVIII, el siglo que más les guste. Perfecto, todo, bueno, me encanta. Me encantaron estos dos programas. Me encanta la calma que tenés a la hora de narrar. Porque tenés una calma, ¿cómo decírtelo? No es una calma. Es una calma pícara. Me gusta la calma que tenés a narrar porque es una calma pícara. Uno piensa que es calma, pero no. Es una olla que está tapada y que adentro hay un montón de cosas en ebullición que van saliendo de a poquito. Así que. No sé si te han descrito así alguna vez. Jamás, pero Muchas jamás. Nunca. De ahí saqué todo mi lirismo Julio Toyosiano para hacer esa semblanza.
Julio Tolios. Tolios. Con la pícara calma garibaldina. Exacto, esa pícara calma garibaldina que acompaña a Guido. Te Pero bueno, faltan los rulos. Te faltan los rulos. En un Claro, momento, el pelo, en le un momento falta el hubo pelo. rulos. hubo. Ahora ya no. Y te los tuviste Claro. que cortar para mantener la paz conyugal. No, Claro, para mantener la dignidad. Ay, qué drama. Bueno, fantástico. Bueno, Guido, muchas gracias. ¿Tá? No, gracias a ustedes. Y esta es tu casa también, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, Vamos, perfecto. León. Nada más. Entonces, Seba, ¿querés despedirte de la gente? Hasta la quincena que viene, porque no tengo más que saludos. Gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos.